amables oyentes y hermanos, tenemos un tema muy hermoso, muy controversial, y el título que le he querido colocar se lo debo a mi nieta hija. Preparo los temas delante de ella porque ella me dice de 5 años que ella va a ser predicadora, y me hizo una pregunta: papi, ¿el zarandeo es bueno o es malo? Entonces he querido colocarle ese título: ¿el zarandeo es bueno o es malo? Bien, mis hermanos, antes de entrar en materia, quiero darle el significado a la palabra zarandeo desde el punto de vista de la Real Academia Española. Y dice que el término, la palabra zarandeo, con Z, significa agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. Bonita definición. Pero buscándolo ya en el campo espiritual, en el hebreo, la palabra zarandeo significa siniazo, terminado en Z-O. Y tiene, mire qué significado tan importante, hermanos: purificación y salvación, prueba de fe, propósito divino, no es un castigo. Amén, hermano, la honra y la gloria sea para nuestro Dios. El zarandeo, en términos generales, no afecta a toda la iglesia. El zarandeo afecta a creyentes individuales tibios y parte de la iglesia que en su mayoría son cizaña. Por eso el nombre: ¿es bueno o es malo la cizaña, el zarandeo? La respuesta es: depende del contexto en el cual tú estés. Porque si tú eres trigo, es bueno, pero si eres cizaña, es totalmente malo. El zarandeo es una temporada de prueba para el trigo, una temporada de prueba profundo para purificar y fortalecer la fe, revelando nuestra dependencia del único vencedor que se llama Cristo Jesús. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras, hermanos. Este término zarandeo no aparece muchas veces en las Sagradas Escrituras, pero me he dado la tarea de buscar 2 textos bíblicos en contextos diferentes de la palabra zarandeo. Ubiquémonos allí en el libro de Amós, capítulo 9 y el versículo 9. Porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Palabra de Dios, mi querido hermano. Para poder entender estos textos, si uno no lee el contexto, no puede entenderlo, mi querido hermano. Ni mucho menos entender el exégesis de la palabra que estamos hablando, del versículo. Y el versículo que antecede al 9 dice: los ojos de Dios el Señor están contra el reino pecador, y yo lo asolaré de la tierra, aunque no destruiré de todo la casa de Jehová. Así dice el Señor. Lo que quiere decir, mis queridos hermanos, en este primer texto bíblico que encontramos, que el zarandeo viene de Dios en algunos casos, pero vendrá también de Satanás el zarandeo. Ubiquémonos, mis queridos hermanos, para confrontar estos 2 textos. Vamos a buscar el libro de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Amén, palabra de Dios. Lo que deja traslucir estos 2 textos que hemos leído, hermanos, es que el zarandeo viene de Dios, pero también viene de Satanás, pero con propósitos diferentes. Cuando Dios zarandea, cuando Cristo zarandea, es para purificarte, para dejarte entrever que si tú dependes única y exclusivamente con Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en contraste, el zarandeo hecho por Satanás es para destruirte, para apabullarte, para desolarte de lo poco conocimiento que tú tienes del reino de los cielos. Por eso, mis queridos hermanos, es muy importante que nosotros analicemos esta prédica en el día de hoy, hermanos y hermanas, aunque pareciese que es un poco fuerte, pero es fuerte para la cizaña, más no para el trigo. Y por eso debemos predicarlo con amor, porque sabemos que de la cizaña algo quedará, y alguna cizaña es posible que se pueda convertir en trigo antes que venga el día grande y terrible. Por eso tenemos que predicarlo con amor, predicarlo tal cual como está escrito. Y este tema del zarandeo, hermanos y hermanas, aunque está solamente en 2 versículos, está plasmado, que se deja traslucir en algunas parábolas. Recordemos la parábola de Mateo 25, 1 al 13 de las 10 vírgenes, donde 5 de ellas están con el novio y 5 se quedaron por fuera. Igualmente la separación de los cabritos, de las ovejas y los cabritos. Antes que venga el Señor, antes que venga el día grande y terrible, pues los cabritos, los brinconcitos, la cizaña, será apartada y solamente quedarán las ovejas. Un texto que lo tenemos todavía retumbante en nuestra memoria es sobre la Odisea, Apocalipsis 3, versículo 14 al 21, donde la Odisea se dice que hay tibios y hay calientes, pero los calientes permanecerán y los tibios pasarán a frío y los fríos no entrarán al reino de los cielos. Pero yo no me voy a referir hoy a ninguna de estas 3 parábolas, sino a una parábola que para mi modo de entender está mucho más clara. Y para entender esta parábola no hay nada para que el humano pueda analizarla, porque ya está analizada por Cristo Jesús. Me refiero a la parábola del trigo y la cizaña. Y vamos a abrir la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Mateo. Busquemos el versículo 14 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, también arranqué también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, mis queridos hermanos. Y miren cómo comienza diciendo la parábola. Jesús se le contó otra parábola. Quiere decir que previamente le había contado otra parábola, ¿cierto? Y si nosotros vemos el momento histórico de cuando Jesús hizo esto con sus discípulos que estaban cerca al mar, nos damos cuenta que la parábola que antecedía a la parábola de la cizaña era la parábola del sembrador, que tiene que ver mucho con el campo, tiene que ver mucho con la semilla, tiene que ver mucho con los cultivadores. Lo que quiere decir, hermanos, que Dios es un Dios de orden y Dios hace las cosas para que toda persona la pueda entender. Puede ser un magíster, puede ser un doctor, puede ser una persona analfabeta, y la Biblia está hecha
para que todos la podamos entender. Pero a mí me llama la atención, hermanos y hermanas, esta parábola que no da cabida para que haya una interpretación humana. Así de sencillo, hermano. Muchas parábolas, según la persona que lo está leyendo, le da una interpretación a su modo de ver. Pero Jesús fue tan celoso con esa parábola que él mismo dio el significado, mis queridos hermanos. Y esto tiene algo que ver porque Jesús se interesó tanto en hablar de la parábola y dar el significado, mis queridos hermanos. Pero antes de entrar en esta materia, yo quiero decirle que el trigo y la cizaña, mis queridos hermanos, el trigo, el significado espiritual es vida, es abundancia, es pureza, es fe resplandeciente. Mientras que la cizaña significa hierba, y hierba dañina, hierba venenosa. Y vamos a entrar en materia, ¿cuál es el significado de esta parábola según Cristo Jesús? Allí tú no puedes entrar a analizarla, ni yo tampoco, porque sobra, porque aquí la interpretó, la definió, nada más y nada menos que quien la dijo, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús despidió a la gente y vino a la casa. Allí se le acercaron sus discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él respondió, qué maravilloso el Señor, hermano. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y la buena semilla, recordemos, que es el trigo. El versículo 38 dice, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. Si paramos aquí y comenzamos a analizar, nos damos a entender, hermanos, que la señora Harmon de Guay sintetizó, no obstante el Señor haber dicho que el campo es la tierra, es el mundo, ella manifestó, según el análisis, que el campo significa la iglesia. Lo que quiere decir que es la iglesia de Dios. En la iglesia de la Odisea, en la iglesia adventista del séptimo día, hay trigo y hay cizaña. El trigo ya lo vimos que fue sembrado, ¿cierto?, por el Hijo del Hombre, Cristo Jesús. Pero la cizaña, que es todo lo opuesto, que es venenoso, lo fue sembrado por el enemigo de Dios, el enemigo tuyo y mi enemigo, que se llama Satanás, mis queridos hermanos. Dice, sigue diciendo el 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del mundo y los segadores los ángeles. El fin del mundo es cuando finalice este mundo, mi querido hermano. Y los segadores son los ángeles. Lo que quiere decir que si alguno del trigo que está en la iglesia, que no es mayoría, sino minoría, se llega a enterar por los frutos que están dando algunos de las cizañas, que alguien es cizaña, no tiene nadie la autoridad de erradicar la cizaña, porque hay problemas, porque quien dio la orden es el mismo que nos interpreta esta parábola y nos dice que el único que puede, ¿cierto?, cegar, arrancar estas cizañas son los ángeles, siempre y cuando sea mandado y dirigido por nuestro Dios. Así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así sucederá en el fin de este mundo, o sea, cuando Cristo venga. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a juntar de su reino a todos los escandalosos y a los que cometen iniquidad. Y ese es el producto de la cizaña que está metida hoy en día en nuestra iglesia. Y dice el versículo 42, según la interpretación del mismo Jesús, hablando de la cizaña, y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo quiero pararme aquí un rato, hermano, y preguntarte, ¿has escuchado, has visto este término alguna vez? Esto que acabo de decir en este momento, mi querido hermano, el horno de fuego. Te quiero decir, no lo confundas con el lago de fuego, que son muy diferentes. El horno de fuego en el antiguo Babilonia
cuando los sembrados tenían hierba, ellos la arrancaban, y parece ser que esto hace muchos años hacia atrás, pero y no obstante hoy la tecnología está tan avanzada, en aquel entonces era mucho mejor, porque las cosas no las quemaban como hoy en día queman las tierras, las preparan, que eso hace que la tierra se dañe y hace también problemas respiratorios para la humanidad, para los que por ahí están cerca y respiran. En aquel entonces utilizaban unos hornos, y allí quemaban la basura, allí quemaban la cizaña. Entonces quiere decir, hermano, que no es que vamos a regresar a Babilonia, pero aquí no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida de Cristo los impíos irán al lago de fuego ardiendo, que es muy diferente al horno de fuego ardiente. Entonces me llama la atención, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que caminar muy firme para que podamos seguir siendo trigo los que son o somos trigos. Y para aquellos que son cizaña, pues los trigos, hermanos, por sus frutos conoceréis, enseñarle a las cizañas cómo pueden cambiar, ¿cierto?, su ideología, cómo pueden cambiar su forma de actuar y de ser. Porque es que la cizaña, mis queridos hermanos, dice la señora de White, que es tan grande que trata de opacar al trigo. Pero hay una diferencia, que el trigo enverdece y madura y se ven los frutos, pero la cizaña siempre permanece allí verde y no se le ve frutos. Quiere decir que la cizaña en el campo daña al trigo, y así sucesivamente nos damos cuenta en esto que estamos narrando y viendo en estos momentos, analizando desde la perspectiva de Jesús, que este zarandeo en la iglesia, mis queridos hermanos, para los que son trigo es bueno, porque los ayuda a purificar, a mantenerse firmes, porque el oro se hace mucho más fino y de mayor quilate entre más fuego tenga. Y el cristiano verdadero, el trigo, hermano, se robustece, se afirma entre más prueba tenga. Pero cuando la prueba viene para la persona que es cizaña, entonces comienza a hablar oprobios y a decir que Dios no es un Dios de misericordia, que Dios por qué va a lanzar a la gente al lago de fuego ardiendo, y de allí se derivan muchos malos testimonios de otras denominaciones religiosas cuando aducen de que antes del día grande y terrible de la segunda venida de Cristo, después del milenio, cuando naturalmente venga, se vea, se palpe que los impíos irán al lago de fuego ardiendo, algunos argumentan, diferente a los adventistas del séptimo día, que va a haber un zarandeo de decisión antes de que Cristo venga, en el sentido de que las personas impías, las personas buenas, pues van a ser arrebatadas y llevadas al cielo, y las personas malas pues van a ir a un infierno posterior al milenio. Entonces nos damos cuenta que eso lo hace la cizaña, mis queridos amigos y hermanos. Yo quiero referirme en algo que relata la señora Harmon de White, mis queridos hermanos, en Primeros Escritos, en la página 270. El título de ese capítulo se llama El zarandeo, y allí vemos una de las visiones que tuvo la señora Harmon de White, donde vio al pueblo adventista del séptimo día, algunos robustos, otros con gritos, otros acongojados, algunos clamaban al Señor, otros continuaban, pero algunos se iban y permanecía una tristeza en ellas. Y ella le preguntó al ángel, y él me dijo que este es el zarandeo. Y allí mismo, precisamente en la página 270, la señora de White dice: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir, y bonito esto, hermano, la recta verdad. Algunos
no soportarán, o sea, la cizaña, no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. ¿Contra quién? Contra el testigo fiel. ¿Y quién es el testigo fiel? Jesucristo. Y esto es lo que conllevará el zarandeo en el pueblo de Dios. Mis queridos y queridas hermanas, todos anhelamos ser salvos. Todos anhelamos tener un reino de gloria. Pero para poder llegar al reino de gloria, que es cuando lleguemos venciendo en el nombre de Jesús, hay que pasar por el reino de la gracia. Y saben que el trigo maneja estos dos reinos. Para poder escalar el reino de la gracia, hay que llegar posteriormente al reino de la gloria. Y los cizañosos o de la cizaña, la semilla que sembró Satanás, ellos anhelan y confían solamente en la última, o sea, dejando pasar por alto la primera, que es la cual me estoy refiriendo, al reino de la gracia. ¿Qué significa el reino de la gracia, mis queridos hermanos? El reino de la gracia es cuando Dios es tu rey en toda hora y en todo momento. Cuando tú contemplas a Dios en tu carácter y la gente ve en ti el carácter de Dios. Yo me preparo previamente para la salvación. Yo me preparo previamente para anhelar esa gracia que el Señor quiere otorgarme. Pero las cizañas, mientras están trabajando en la iglesia con el fin de que van a ir al reino de los cielos, sin antes no dejar traslucir su carácter. El Señor nos da 3 recomendaciones al pueblo de Dios. 3 recomendaciones a los trigos que quieran permanecer siendo trigos. Pero estas mismas 3 recomendaciones van para aquellos que saben que son cizañas, pero que el Señor está dando una linda oportunidad para que ellos cambien de estrato, de cizaña a trigo. Y una de estas recomendaciones la encontramos en Josué capítulo 1 y versículo 9. Este libro lo estamos leyendo mucho los adventistas del séptimo día en este mes en la escuela sabática. Dice: mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. Hermano, el reino de los cielos será arrebatado por los valientes. Los cobardes se quedarán allí maullando, como hacen los lobos. Por eso hay que ser valientes. ¿Y qué es ser valientes desde el punto de vista espiritual, mi querido hermano? Hermano, continuar mi lucha, mi camino con Cristo, independientemente que mi esposa me deje, independientemente que mis hijos me echen hacia afuera, independientemente que en la iglesia no me dejen predicar porque predico la verdad presente. Continuar hacia adelante, porque la meta del verdadero cristiano, la meta del trigo, es Cristo Jesús, llegar a los brazos de Cristo Jesús. Otra de las recomendaciones la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18, cuando el Señor le recomienda a la Odisea que compren de él oro refinado en fuego. Y esto no es otra cosa diferente a que tener una fe viva y permanente. ¿Y cómo obtenemos nosotros la fe? ¿Cómo la hacemos crecer? A través del oír y leer la palabra de Dios. Tener vestiduras blancas. No es que vamos a comprar un vestido blanco ahora para colocarnos en el 24 del 31. Vestidura blanca desde el punto de vista espiritual, mi querido hermano, significa tener el carácter, la justicia de Cristo. Y la última recomendación que nos da allí en Apocalipsis 3:18, mis queridos hermanos, es que para que podamos ver bien las cosas, para que podamos tener discernimiento visual, comprar ese colirio que el Señor nos está brindando aún todavía en estos momentos, para que podamos tener estos 3 principios. Y la última recomendación que el Señor te da a ti en esta mañana y a mí, mis queridos hermanos, se encuentra en Apocalipsis 3:20. Él no quiere que ninguno de ustedes, los de aquí del grupo, ninguno de los oyentes que me están escuchando, sean colombianos, venezolanos, ecuatorianos, de otro continente, el Señor no quiere que ninguno se pierda, porque Él no murió por una porción del mundo. Él murió por todo el mundo, y eso lo enfatiza Juan 3:16. Y Apocalipsis 3:20 nos dice que Él está en estos momentos tocando la puerta de los que se denominan cristianos, llámense tibios o llámense calientes, llámense trigo o llámense cizaña. Yo estoy a la puerta y llamo. Hermano,
Si no le abrimos al Señor ahora, más tarde puede ser demasiado tarde. Y no puede suceder como los días de Noé. Cuando vieron las señales del agua, cuando vieron las señales del diluvio, comenzaron todos a correr para la salvación, según ellos, que era el arca, pero ya estaba cerrada. Aún la puerta de la gracia está abierta, mi querido. Aún la puerta de la gracia y la misericordia de Dios está ahí en bandeja de plata para ti y para mí. Aprovechémosla, abrámosle la puerta a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y Él cumplirá. Entraré y cenaré contigo y cenaré conmigo. Que Dios te bendiga, hermano, en esta mañana.